¿Has sentido alguna vez que ciertas personas llegaron a tu vida solo para hacerte daño, para complicarte la existencia, para robarte la paz? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que personas manipuladoras, envidiosas y destructivas crucen tu camino cuando lo único que quieres es vivir en armonía? La historia que voy a contarte hoy podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el propósito divino detrás de las personas más difíciles de tu vida. Un hombre descubrió que la persona más tóxica que había conocido fue en realidad el instrumento que Dios usó para llevarlo a su destino más glorioso. Si ignoras este mensaje, podrías seguir siendo víctima de las personas tóxicas en lugar de entender que Dios las está usando para forjarte, pulirte y prepararte para algo extraordinario. Las personas tóxicas no llegan a tu vida por accidente, llegan por asignación divina. No vienen para destruirte, vienen para desarrollarte. Comenta ahora mismo: Dios tiene un propósito. Si sientes que el Señor quiere revelarte algo sobre esa persona difícil en tu vida, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás declarando que confías en los métodos de Dios, incluso cuando no los entiendes. Y compártelo en Facebook o WhatsApp, para que otros también puedan descubrir el propósito divino detrás de sus relaciones más complicadas. El enemigo quiere que veas a las personas tóxicas como maldiciones, cuando Dios las está usando como bendiciones disfrazadas. Si te vas ahora, podrías perderte la revelación más importante sobre por qué Dios permite que ciertas personas te hagan la vida imposible antes de llevarte a tu próximo nivel. Esta historia contiene la clave para transformar tu perspectiva sobre las relaciones más difíciles de tu vida. Voy a comenzar con la historia. En las colinas de Samaria vivía Natanael, un joven artesano de 25 años, conocido por su habilidad excepcional para tallar madera y crear muebles hermosos. Era hijo de una familia respetada, prometido en matrimonio con Débora, la hija del comerciante más próspero de la región, y tenía un futuro brillante por delante. Su taller era próspero, sus clientes lo admiraban, y parecía que nada podía interrumpir su camino hacia el éxito. Pero todo cambió cuando llegó Abimelec a la ciudad. Abimelec era un hombre de 40 años, aparentemente exitoso, que se presentó como un comerciante de maderas finas venido de tierras lejanas. Tenía una personalidad magnética, hablaba con elocuencia sobre oportunidades de negocio extraordinarias y rápidamente se ganó la confianza de los líderes de la comunidad. Cuando conoció a Natanael, inmediatamente mostró interés en asociarse con él. «Tu talento es excepcional», le dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Pero estás desperdiciando tu potencial en este pueblo pequeño. Yo puedo llevarte a mercados donde tus obras se venderán por 10 veces más de lo que ganas aquí». Natanael, ambicioso y confiado, vio en Abimelec la oportunidad que había estado esperando. Contra el consejo de su padre, quien desconfiaba del extranjero, Natanael invirtió todos sus ahorros en la sociedad que Abimelec le propuso. Más aún, convenció a Débora de que pospusieran su boda para que él pudiera enfocarse completamente en expandir el negocio. Los primeros meses parecían confirmar las promesas de Abimelec. Llegaban pedidos grandes, el dinero fluía, y Natanael se sentía como el hombre más afortunado del mundo. Pero gradualmente comenzó a notar cosas extrañas. Abimelec siempre tenía excusas para no mostrarle los libros de contabilidad completos. Los clientes nunca hablaban directamente con Natanael, siempre a través de Abimelec, y cuando Natanael preguntaba sobre los detalles específicos de los contratos, Abimelec lo tranquilizaba con palabras vagas y promesas de mayores ganancias futuras. La verdad devastadora se reveló una mañana cuando Natanael llegó temprano al taller y encontró a Abimelec empacando secretamente las piezas más valiosas que habían creado juntos. Cuando lo confrontó,
Abimelec se quitó la máscara de amabilidad y reveló su verdadera naturaleza. Eres un ingenuo, Natanael. Desde el primer día supe que podía manipularte fácilmente. Todos estos meses has estado trabajando para mí gratis, creando obras maestras que yo he estado vendiendo a precios extraordinarios mientras te daba migajas. En una sola noche, Abimelec desapareció con todo: el dinero de Natanael, las obras de arte más valiosas, los contactos comerciales y hasta los materiales que habían comprado juntos. Natanael se quedó no solo sin dinero, sino endeudado porque había pedido préstamos para financiar la expansión del negocio. Débora, presionada por su familia, que siempre había dudado de Natanael, rompió el compromiso. «No puedo casarme con un hombre que se deja engañar tan fácilmente», le dijo con lágrimas en los ojos. Los amigos de Natanael lo evitaban, avergonzados de haber sido testigos de su humillación pública. Su reputación estaba arruinada. Su futuro parecía destruido y se sentía como el hombre más tonto del mundo. Durante meses, Natanael vivió en amargura, depresión y autocompasión. ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara?, se preguntaba constantemente. ¿Por qué puso a Abimelec en mi camino si sabía que me iba a destruir? Pero una noche, mientras oraba con desesperación, tuvo una revelación que cambiaría su vida para siempre. Dios le mostró que Abimelec no había llegado a su vida para destruirlo, sino para revelarle debilidades de carácter que necesitaba corregir antes de que pudiera manejar el verdadero éxito que tenía preparado para él. Su ingenuidad, su ambición descontrolada, su tendencia a tomar decisiones importantes sin buscar consejo sabio, su orgullo que lo hacía rechazar las advertencias de quienes lo amaban. Todas estas eran áreas que necesitaban ser forjadas antes de que pudiera cumplir su destino divino. Natanael comenzó un proceso de transformación profunda. Aprendió a discernir el carácter de las personas, desarrolló sabiduría para los negocios, cultivó la humildad para escuchar consejos y, sobre todo, aprendió a buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. 5 años después, Natanael se había convertido en el artesano más respetado de toda la región. No solo por su habilidad técnica, sino por su sabiduría, integridad y discernimiento. Se casó con una mujer extraordinaria que lo amaba por su carácter, no por su éxito. Y cuando finalmente se encontró con Abimelec años más tarde, en lugar de amargura, sintió gratitud. «Gracias», le dijo sinceramente. «Sin saberlo, fuiste el instrumento que Dios usó para convertirme en el hombre que necesitaba ser». ¿Puedes ver tu propia experiencia reflejada en la historia de Natanael? Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que Dios está poniendo delante de ti en este momento exacto, porque Él sabe que necesitas entender una verdad que podría transformar radicalmente la forma en que interpretas las relaciones más difíciles de tu vida. Las personas tóxicas que han cruzado tu camino no llegaron por accidente, llegaron por asignación divina, no para destruirte, sino para desarrollarte, no para maldecirte, sino para prepararte para las bendiciones que no podrías manejar sin la fortaleza de carácter que solo se desarrolla a través de las pruebas más difíciles. Pero aquí está el problema devastador que veo en la iglesia moderna. La mayoría de los creyentes han adoptado una mentalidad de víctima que los mantiene enfocados en el daño que las personas tóxicas les han causado, en lugar de enfocarse en el propósito divino que esas personas vinieron a cumplir en sus vidas. Como Natanael en sus primeros meses de amargura, están tan ocupados lamentándose por lo que perdieron, maldiciendo a quienes los hirieron y preguntándose por qué Dios permitió que eso les pasara, que nunca llegan a descubrir las lecciones transformadoras que esas experiencias vinieron a enseñarles.
Escúchame con atención, porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Dios no es un Dios reactivo que permite que cosas malas te pasen y luego trata de arreglar el daño. Es un Dios proactivo que orquesta cada encuentro, cada relación, cada experiencia difícil como parte de un plan maestro para llevarte a tu destino divino. Cuando una persona manipuladora entra en tu vida, no es porque el diablo se salió con la suya. Es porque Dios necesita enseñarte discernimiento. Cuando alguien te traiciona, no es porque Dios no te estaba protegiendo, es porque necesitas aprender a confiar en Él más que en los hombres. Cuando una persona envidiosa trata de sabotearte, no es porque Dios perdió el control, es porque necesitas desarrollar la fortaleza interior que solo se forja bajo presión. En Romanos 8:28, Pablo nos da una promesa que la mayoría de los creyentes citan, pero pocos realmente entienden. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice algunas cosas o las cosas buenas, dice todas las cosas. Esto incluye específicamente a las personas tóxicas, los manipuladores, los traidores, los envidiosos, los que te han herido más profundamente. Todas estas personas y todas estas experiencias están trabajando juntas para tu bien, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque Dios es tan poderoso que puede usar incluso las intenciones más malvadas para cumplir sus propósitos más gloriosos en tu vida. Pero aquí viene la parte que más me duele como pastor. Muchos creyentes están perdiendo las lecciones más valiosas de sus vidas, están desperdiciando las oportunidades de crecimiento más importantes, están rechazando la transformación más profunda que Dios quiere hacer en sus corazones, simplemente porque están tan enfocados en ser víctimas, que no pueden ver que en realidad son estudiantes en la universidad más avanzada del carácter divino. Como Natanael antes de su revelación, están tan ocupados odiando a sus profesores más difíciles que nunca aprenden las materias más importantes que esos profesores vinieron a enseñarles. ¿Cuántas veces has orado pidiendo que Dios quite de tu vida a una persona difícil, cuando en realidad Él la puso ahí para enseñarte algo que no podrías aprender de ninguna otra manera? ¿Cuántas veces has maldecido una relación tóxica, cuando en realidad esa relación vino a revelar áreas de tu carácter que necesitaban ser forjadas antes de que pudieras manejar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? ¿Cuántas veces has visto como enemigos a personas que en realidad fueron enviadas como entrenadores divinos para prepararte para tu próximo nivel? Si esto describe tu experiencia, entonces necesitas entender algo que podría liberarte de años de amargura y resentimiento. Las personas más tóxicas de tu vida han sido, sin saberlo, los instrumentos más efectivos que Dios ha usado para tu crecimiento espiritual, tu madurez emocional y tu preparación para el destino extraordinario que Él tiene planeado para ti. Si te identificas con Natanael, si has sido herido por personas manipuladoras, si has perdido cosas importantes por confiar en las personas equivocadas, comenta ahora mismo: Dios usa todo para mi bien, y escribe tu nombre completo para que pueda orar específicamente por ti. Pídele a Dios que te revele el propósito divino detrás de las relaciones más difíciles de tu vida, que transforme tu perspectiva de víctima a estudiante, que te ayude a extraer las lecciones valiosas de las experiencias más dolorosas. No pauses este video porque lo que viene a continuación podría ser exactamente la revelación que necesitas para transformar tu dolor en propósito y tu herida en sabiduría. Cuando estudio la vida de José en el Antiguo Testamento, encuentro el ejemplo más poderoso de cómo Dios usa a las personas más tóxicas para cumplir sus propósitos más gloriosos en nuestras vidas.
Los hermanos de José no eran simplemente hermanos celosos. Eran personas genuinamente malvadas que conspiraron para asesinarlo, que lo vendieron como esclavo, que mintieron a su padre durante años haciéndole creer que estaba muerto, que causaron un dolor indescriptible a toda la familia. Desde cualquier perspectiva humana, estos hombres eran la definición perfecta de personas tóxicas, envidiosos, manipuladores, mentirosos, crueles y destructivos. Pero cuando José finalmente se reveló a sus hermanos como el segundo hombre más poderoso de Egipto, les dijo algo que revela la perspectiva divina sobre las personas tóxicas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José no estaba minimizando el mal que sus hermanos habían hecho. No estaba excusando su comportamiento tóxico, no estaba negando el dolor que le habían causado. Estaba reconociendo una verdad profunda. Dios había usado las intenciones malvadas de sus hermanos para cumplir un propósito divino que era infinitamente mayor que el daño que ellos habían intentado causar. Sin la traición de sus hermanos, José nunca habría llegado a Egipto. Sin llegar a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Sin ser vendido a Potifar, nunca habría desarrollado habilidades administrativas. Sin desarrollar esas habilidades, nunca habría sido puesto a cargo de la casa de Potifar. Sin esa experiencia, nunca habría estado preparado para interpretar los sueños del faraón. Sin interpretar esos sueños, nunca habría sido puesto a cargo de toda la economía de Egipto. Sin esa posición, nunca habría podido salvar a su familia y a miles de personas durante la hambruna. Cada persona tóxica, cada experiencia dolorosa, cada traición aparentemente destructiva había sido una pieza esencial en el rompecabezas divino que llevó a José a su destino glorioso. Exactamente como Natanael descubrió años después, José entendió que las personas más tóxicas de su vida habían sido, sin saberlo, los instrumentos más efectivos que Dios había usado para llevarlo exactamente donde necesitaba estar. En el libro de Job, vemos otro ejemplo poderoso de cómo Dios usa a las personas más insensibles para forjar el carácter de sus siervos. Los amigos de Job no eran enemigos declarados, pero sus palabras fueron más tóxicas que las de cualquier enemigo. En lugar de consolarlo en su dolor, lo acusaron de pecado secreto. En lugar de mostrarle compasión, lo juzgaron duramente. En lugar de ofrecerle esperanza, lo hundieron más en la desesperación. Pero al final del libro, queda claro que incluso esas voces tóxicas habían sido parte del proceso divino para llevar a Job a una revelación más profunda de Dios y a una restauración más gloriosa de todo lo que había perdido. Te voy a dar una revelación que podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las personas más difíciles de tu vida. Dios no permite que personas tóxicas entren en tu vida porque no te ama lo suficiente para protegerte. Permite que entren porque te ama demasiado, para dejarte sin preparar para las bendiciones extraordinarias que tiene planeadas para tu futuro. Las personas tóxicas son como el fuego del orfebre que purifica el oro. El fuego no es cómodo, no es agradable, no es algo que el oro disfrute, pero es absolutamente necesario para separar las impurezas del metal precioso. Sin el fuego, el oro permanece mezclado con elementos que reducen su valor y limitan su utilidad. Con el fuego, el oro se convierte en algo puro, valioso y útil para los propósitos más nobles. Ahora quiero que hagas algo específico que podría abrir una dimensión completamente nueva de sanidad y propósito en tu vida. Comenta el nombre de la persona más tóxica que ha pasado por tu vida, no para exponerla públicamente, sino para comenzar el proceso de transformar tu perspectiva sobre esa relación. Después del nombre, escribe una lección específica que esa persona te enseñó,
aunque haya sido de manera dolorosa. Por ejemplo, María me enseñó a no confiar ciegamente en las personas. O Carlos me enseñó la importancia de establecer límites saludables. Sé específico porque necesito orar por tu proceso de transformación de víctima a estudiante. Dios me está mostrando que hay personas viendo este video que están cargando amargura, resentimiento y dolor por años debido a personas tóxicas. Y es tiempo de que descubran el propósito divino detrás de esas experiencias para que puedan ser liberados del pasado y preparados para el futuro extraordinario que Él tiene planeado. No es coincidencia que estés aquí. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti en este momento específico de tu vida. En este mes de julio de 2025, cuando las relaciones tóxicas se han vuelto más comunes que nunca, cuando las redes sociales han amplificado la capacidad de las personas para herir a otros, cuando la manipulación emocional se ha convertido en una epidemia global, Dios está levantando una generación de creyentes que entiende el propósito divino detrás de las relaciones más difíciles, que puede extraer sabiduría del dolor, que puede transformar las heridas en fortaleza, que puede usar las lecciones aprendidas de las personas tóxicas para ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Te felicito por estar buscando perspectiva divina sobre tus relaciones difíciles en lugar de quedarte atrapado en la mentalidad de víctima, por estar dispuesto a considerar que Dios puede tener un propósito incluso en las experiencias más dolorosas, por valorar el crecimiento espiritual por encima de la comodidad emocional. La psicología moderna ha identificado patrones específicos en las personalidades tóxicas. Narcisismo, manipulación, falta de empatía, tendencias parasitarias y la capacidad de causar daño emocional significativo a otros. Los estudios han demostrado que las personas que han sido expuestas a personalidades tóxicas a menudo desarrollan lo que se llama trauma complejo, que puede incluir ansiedad, depresión, problemas de confianza, y dificultades para establecer límites saludables en relaciones futuras. Pero lo que la psicología secular no puede explicar es por qué algunas personas que han sido expuestas a las mismas experiencias tóxicas emergen más fuertes, más sabias, más resilientes y más capaces de ayudar a otros, mientras que otras permanecen atrapadas en patrones de victimización durante décadas. La diferencia está en lo que le pasó a Natanael después de su revelación, cuando entiendes que las personas tóxicas fueron enviadas por Dios como entrenadores divinos para desarrollar en ti cualidades de carácter que no podrías desarrollar de ninguna otra manera. Tu perspectiva cambia de víctima a estudiante, de resentimiento a gratitud, de amargura a sabiduría. En Hebreos 12:11, la Escritura nos explica el principio divino detrás de las experiencias difíciles. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra griega para disciplina es paideia, que significa literalmente entrenamiento de un niño o educación a través de la experiencia. Dios está diciendo que las experiencias más difíciles de tu vida, incluyendo las relaciones con personas tóxicas, son parte de su programa de entrenamiento divino para desarrollar en ti el carácter que necesitas para cumplir tu propósito eterno. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender para no caer en el error de excusar el comportamiento tóxico o permanecer en relaciones destructivas. Reconocer el propósito divino detrás de las personas tóxicas no significa que debas tolerar el abuso, mantener relaciones destructivas o excusar comportamientos dañinos.
Significa que puedes extraer las lecciones valiosas que esas experiencias vinieron a enseñarte mientras estableces límites saludables para protegerte de daño futuro. Natanael no se quedó esperando que Abimelec regresara para engañarlo otra vez. Aprendió a discernir el carácter de las personas para evitar manipuladores futuros. José no invitó a sus hermanos a traicionarlo nuevamente, pero tampoco permitió que la amargura por su traición pasada arruinara su futuro. Exactamente como estos hombres de Dios, puedes estar agradecido por las lecciones que las personas tóxicas te enseñaron mientras te proteges sabiamente de permitir que te enseñen las mismas lecciones otra vez. La clave está en desarrollar lo que yo llamo gratitud protegida, agradecimiento por el crecimiento que resultó de la experiencia difícil, combinado con sabiduría para establecer límites que prevengan experiencias similares en el futuro. Quiero que comentes algo específico relacionado con cómo planeas usar las lecciones que aprendiste de las personas tóxicas para ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Y si aún no te has suscrito a este canal, comenta "Ya estoy suscrito" si ya lo hiciste, o suscríbete ahora mismo, porque necesitas estar conectado a una fuente constante de perspectiva bíblica que te ayude a interpretar todas tus experiencias, incluso las más dolorosas, desde la perspectiva del propósito divino en lugar de la perspectiva de la victimización humana. El enemigo quiere mantenerte atrapado en la amargura hacia las personas tóxicas, porque sabe que mientras estés enfocado en el daño que te causaron, no podrás enfocarte en el propósito para el cual Dios permitió que entraran en tu vida. Cuando transformas tu perspectiva de víctima a estudiante, cuando extraes sabiduría del dolor, cuando usas las lecciones aprendidas de las experiencias más difíciles para ayudar a otros, te conviertes en una amenaza directa para los planes del enemigo, porque has convertido sus ataques más devastadores en las plataformas más poderosas para tu ministerio y tu impacto en el reino de Dios. Por eso es crucial que sigas creciendo en esta área, que practiques la disciplina de buscar el propósito divino en cada experiencia difícil, que desarrolles la capacidad de extraer sabiduría del dolor, que aprendas a establecer límites saludables sin caer en la amargura o el resentimiento. Permíteme llevarte aún más profundo en esta revelación transformadora con la autoridad inquebrantable de la palabra de Dios. En Isaías 54, 16, 17, el Señor hace una declaración extraordinaria que podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las personas que han tratado de destruirte. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios está diciendo algo asombroso. Él mismo creó tanto al herrero, que forja las herramientas, como al destruidor que trata de usar esas herramientas para dañarte. Pero aquí está la clave. Aunque Dios permite que el destruidor exista y que forje armas contra ti, ninguna de esas armas puede prosperar permanentemente porque están bajo su control soberano. Las personas tóxicas en tu vida son como herreros que Dios ha permitido que forjen herramientas, pero esas herramientas no están siendo usadas para destruirte, están siendo usadas para forjarte. El fuego que ellos encienden para dañarte es el mismo fuego que Dios usa para purificarte. Las armas que ellos forjan para herirte son las mismas herramientas que Dios usa para esculpir tu carácter. En Jeremías 1, 11, 12, Dios le muestra al profeta una visión de una vara de almendro y le dice: «Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». La vara de almendro era conocida por florecer primero que todos los otros árboles, incluso en las condiciones más difíciles. Dios estaba diciéndole a Jeremías que así como el almendro florece en las condiciones más adversas,
Sus promesas se cumplirán en tu vida, incluso a través de las circunstancias más difíciles y las personas más tóxicas. En Salmos 23:5, David hace una declaración que revela una verdad profunda sobre cómo Dios obra a través de nuestros enemigos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David no está diciendo que Dios quita a sus enemigos antes de bendecirlo. Está diciendo que Dios lo bendice en presencia de sus enemigos, que prepara un banquete para él mientras sus angustiadores están observando. Las personas tóxicas en tu vida no son obstáculos para tus bendiciones. Son testigos involuntarios de cómo Dios te bendice a pesar de sus intentos de dañarte. Déjame compartir contigo una experiencia personal que cambió para siempre mi comprensión del propósito divino detrás de las personas más tóxicas. En mis primeros años de ministerio, trabajé bajo el liderazgo de un pastor que era la definición perfecta de una personalidad tóxica, narcisista, manipulador, controlador y emocionalmente abusivo. Durante 3 años, me humilló públicamente, saboteó mis oportunidades de crecimiento, me robó el crédito por mi trabajo y trató de destruir mi confianza y mi llamado ministerial. Hubo momentos cuando consideré abandonar el ministerio completamente porque el dolor emocional era insoportable. Oré constantemente pidiendo que Dios me sacara de esa situación, que me diera otra oportunidad ministerial, que me librara de ese hombre tóxico. Pero Dios no me sacó de esa situación hasta que aprendí las lecciones que había venido a enseñarme. Durante esos 3 años dolorosos, desarrollé una fortaleza interior que nunca habría desarrollado en un ambiente cómodo. Aprendí a depender completamente de Dios para mi identidad y mi valor en lugar de depender de la aprobación humana. Desarrollé discernimiento para reconocer personalidades tóxicas y manipuladoras. Aprendí a establecer límites saludables sin volverme amargado o vengativo. Más importante aún, desarrollé una compasión profunda por otros que estaban siendo abusados por líderes tóxicos y una pasión por enseñar principios bíblicos de liderazgo saludable. Cuando finalmente Dios me sacó de esa situación y me dio mi propia oportunidad de liderazgo, me di cuenta de que ese pastor tóxico había sido, sin saberlo, el entrenador más efectivo que había tenido en mi vida. Me había enseñado todo lo que no debía hacer como líder. Me había forjado el carácter que necesitaba para manejar la autoridad de manera saludable y me había dado una plataforma de credibilidad para ayudar a otros que estaban pasando por experiencias similares. Años después, cuando me encontré con él en una conferencia, en lugar de resentimiento, sentí gratitud genuina. No gratitud por el dolor que me había causado, sino gratitud por el crecimiento que había resultado de esa experiencia. Ese encuentro me enseñó que las personas más tóxicas de nuestras vidas a menudo son los profesores más efectivos que tenemos, aunque sean profesores involuntarios que nos enseñan por contraste lo que no queremos llegar a ser. Llegaste hasta este punto del mensaje y eso me llena de esperanza profunda porque sé que Dios está haciendo algo extraordinario en tu perspectiva sobre las relaciones más difíciles de tu vida, algo que va mucho más allá de simplemente ayudarte a lidiar con personas tóxicas. Él está transformando tu mentalidad de víctima a vencedor, de resentimiento a propósito, de amargura a sabiduría que puede bendecir a miles de personas que necesitan escuchar tu testimonio de transformación. El hecho de que hayas tenido la madurez espiritual y la paciencia de llegar hasta aquí, en lugar de quedarte atrapado en la autocompasión o buscar validación para tu dolor, demuestra que tienes un corazón genuinamente hambriento de crecimiento. Un alma que valora el propósito divino por encima de la comodidad emocional.
un espíritu que está dispuesto a ser transformado por las experiencias más difíciles en lugar de ser destruido por ellas. Quiero que sepas algo que podría cambiar para siempre: la forma en que interpretas tu historia personal. Dios ha permitido que cada persona tóxica entre en tu vida en el momento exacto, cuando necesitabas aprender las lecciones específicas que solo esa persona podía enseñarte. No fueron accidentes cósmicos, no fueron fallas en la protección divina, no fueron evidencia de que Dios no te ama lo suficiente para protegerte. Fueron asignaciones divinas cuidadosamente orquestadas para desarrollar en ti las cualidades de carácter, la sabiduría práctica, la fortaleza emocional y la compasión profunda que necesitas para cumplir el propósito extraordinario que Él tiene planeado para tu vida. Las personas tóxicas no vinieron a destruir tu destino, vinieron a prepararte para un destino más grande del que podrías haber manejado sin la fortaleza que desarrollaste a través de esas experiencias difíciles. Comenta tu nombre completo ahora mismo, con fe y expectativa, para que pueda orar específicamente por tu proceso de transformación de víctima a vencedor, para que pueda pedirle a Dios que te revele el propósito específico detrás de cada relación tóxica que has experimentado, que sane completamente cualquier amargura o resentimiento que aún esté en tu corazón, que te dé sabiduría para establecer límites saludables sin caer en el aislamiento o la desconfianza, que transforme tu dolor en propósito y tu herida en una plataforma para ministrar sanidad a otros, y que use tu testimonio de transformación para liberar a miles de personas que están atrapadas en la mentalidad de víctima. Comparte este video inmediatamente en Facebook o WhatsApp, no para exponer a las personas tóxicas de tu vida, sino para liberar a otros que están cargando amargura, resentimiento y dolor por años debido a relaciones difíciles. Hay alguien en tu círculo de influencia que está desperdiciando años de su vida odiando a alguien que Dios envió como entrenador divino. Hay alguien que está perdiendo las lecciones más valiosas de su vida porque está tan enfocado en ser víctima que no puede ver que en realidad es estudiante en la universidad más avanzada del carácter divino. Hay alguien que necesita entender que las personas más tóxicas de su vida han sido, sin saberlo, los instrumentos más efectivos que Dios ha usado para su crecimiento espiritual y su preparación para bendiciones extraordinarias. Tu obediencia en compartir este mensaje podría ser exactamente lo que esa persona necesita para transformar su perspectiva y comenzar a extraer propósito del dolor. El enemigo va a tratar de convencerte de que este mensaje es demasiado radical, que la gente va a pensar que estás excusando el comportamiento tóxico o minimizando el dolor real que las personas causan. Pero resiste esa voz, porque las personas que realmente necesitan este mensaje van a reconocer la sabiduría divina que contiene y van a ser liberadas de años de esclavitud emocional a través de la revelación del propósito divino detrás de sus experiencias más dolorosas. Quiero que veas inmediatamente otro video de este canal que se llama ¿Por qué Dios permite que te traicionen?, porque complementa perfectamente lo que acabas de aprender y te dará herramientas adicionales para manejar la traición, la decepción y las heridas relacionales desde la perspectiva del propósito divino en lugar de la perspectiva de la victimización humana. No permitas que esta revelación se quede como conocimiento teórico almacenado en tu memoria. Conviértela en sabiduría práctica que transforme la forma en que interpretas tu historia personal y te prepare para el futuro extraordinario que Dios tiene planeado para ti. Comienza hoy mismo a hacer una lista de las lecciones específicas que cada persona tóxica te enseñó, no para glorificar el dolor, sino para extraer el propósito.
no para excusar el comportamiento dañino, sino para transformar la experiencia en sabiduría que puedes usar para ayudar a otros. Voy a orar por ti ahora mismo con toda la autoridad espiritual que Dios me ha dado como su siervo. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, bendice abundantemente a cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje con un corazón abierto y un espíritu receptivo. Revélales el propósito divino específico detrás de cada relación tóxica que han experimentado. Sana completamente cualquier amargura, resentimiento o dolor que aún esté en sus corazones. Transforma su perspectiva de víctima a vencedor, de resentimiento a propósito, de dolor a sabiduría. Dales gracia para establecer límites saludables sin caer en la amargura o el aislamiento. Úsalos poderosamente para ministrar sanidad a otros que están atrapados en la mentalidad de víctima. Que su testimonio de transformación libere a miles de personas de la esclavitud emocional al pasado. En el nombre victorioso de Jesús. Amén y amén. Estoy genuinamente orgulloso de ti por tomar la decisión de buscar propósito divino en tus experiencias más dolorosas, por valorar el crecimiento espiritual por encima de la comodidad emocional, por estar dispuesto a transformar tu dolor en una plataforma para bendecir a otros que necesitan escuchar tu testimonio de transformación. Espero sinceramente conocerte algún día en persona y escuchar cómo Dios usó este mensaje para liberarte de años de amargura, cómo transformaste tu perspectiva sobre las personas más tóxicas de tu vida, cómo tu testimonio de transformación se convirtió en una fuente de sanidad y esperanza para otros. Si hubo algún problema técnico durante la transmisión, si el audio se interrumpió o si hubo dificultades con la conexión, te pido perdón, pero confío completamente en que el Espíritu Santo llevó a tu corazón exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento específico de tu vida. Que el Dios de toda gracia, el Señor que hace que todas las cosas ayuden a bien, el Padre que puede usar incluso las intenciones más malvadas para cumplir sus propósitos más gloriosos, te bendiga abundantemente, transforme completamente tu perspectiva sobre tu historia personal y te use poderosamente como instrumento de sanidad en las vidas de otros que necesitan descubrir el propósito divino detrás de sus relaciones más difíciles. Amén.